El primer tema que vamos a ver el día de hoy se llama las responsabilidades de los hijos. Ya hemos hablado acerca de las responsabilidades de los esposos, hemos hablado de las responsabilidades de las esposas, hemos hablado de los padres y ahora nos toca de los hijos, porque aparte, pues no todas las personas son padres, no todas las personas son esposos, pero sí todos somos hijos. Todos, absolutamente todos fuimos hijos de alguien, ¿cierto? Y la verdad es que aún cuando tal vez algunos de ustedes ya sus padres ya no estén aquí en la tierra con nosotros, pero aún así, pues, de cierta manera siguen siendo hijos de alguien, ¿no? Aunque esa persona no esté, pero pues tú dices, yo soy hijo de X, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi papá ya no está acá, pero sigo siendo hijo de Juan, ¿no? Así se llamaba mi papá. Para los que no sabían, mi papá se llamaba Juan Bautista. Juan Bautista Candela de Rivas. Ese era el nombre de mi papá. Y bueno, aunque falleció, pero yo sigo siendo su hijo, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso porque también uno de los conflictos muy grandes en el matrimonio es esa relación con los padres, esa relación también con los suegros. Ya hemos estudiado que pues nos volvemos uno. Y si delante de Dios nos volvemos uno, también es muy importante saber que pues la misma honra que le tenemos a nuestros padres es la misma honra que le debemos de tener a nuestros suegros. Y tal vez en la cultura en la que vivimos no es muy dado eso, ¿no? Para los solteros que están acá, antes de casarse, es bien importante que tú sepas y estés seguro cuando tú eres novio o novia, te estás preparando con esa persona. Es importante también que veas la familia de esa persona, los papás, los hermanos y hasta, bueno, la familia un poquito más lejana, primos y tíos, porque esas personas se convierten cuando nos casamos en nuestras familias. No las podemos dejar absolutamente. Entonces, vamos a empezar a estudiar varias cositas de la palabra de Dios, algunos conceptos creo que ya los conocemos bastante bien, pero sirve refrescarlos y verlos llenos de fe. Entonces, ¿puede alguien leer Éxodo capítulo 20, versículo 12, por favor? Sí, pastor. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ok, buenísimo. Esa es la primera. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra. Si nosotros queremos tener una vida larga, una vida plena, y me encanta que esta traducción dice una vida plena, porque pues nuestra iglesia se llama Plenitud de Vida y es un nombre muy, muy bonito, porque precisamente es esa traducción de la palabra shalom, que es esa plenitud o esa paz, gozo, tranquilidad, felicidad, que solamente puede venir de Dios. Solamente de Dios, de nadie más. Entonces, si nosotros honramos a nuestros padres, vamos a encontrar esa vida plena. Esa es una promesa de Dios y es un mandamiento de Dios que como mandamiento trae una promesa. Hay muchos mandamientos en la palabra de Dios que vienen sin promesa. Por ejemplo, dentro de los 10 mandamientos famosos, hay uno que dice no matarás, pero no trae ninguna promesa en sí, ¿no? O no levantarás falso testimonio, pero no trae una promesa en sí. En cambio, sí trae una promesa. Honra a tu padre y a tu madre y entonces vas a tener una vida larga y plena. Entonces, el primer punto el día de hoy es un hijo honra. Y tal vez ese es el punto más importante, un hijo honra, porque de ese punto salen todos los demás. Todos los demás puntos que vamos a ver, a fin de cuentas,
si quisiéramos verlo así, son un subpunto de que un hijo honra. Ahorita los vamos a ir viendo todos, pero definitivamente todos dependen de la honra. Ahora, como hijos de Dios, no solamente nosotros honramos a los padres porque pues hay que honrarlos, ¿no? Como por educación podría ser, porque la verdad es que muchas veces en el mundo la gente podría recibir esa educación, honra a tus padres, pero nosotros como hijos de Dios, aparte de que pues somos hijos de nuestros padres, también somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que saber que Dios merece una honra de nuestra parte como hijos y que honramos a nuestros padres porque lo que en realidad deseamos es honrar a nuestro Padre Celestial. Esta es la ventaja de ser hijos de Dios, que lo que hacemos en Cristo no lo hacemos solamente por el simple hecho de hacerlo por educación, porque nos lo enseñaron o porque así lo dice la Biblia. No, sino porque tenemos un deseo de honrar a Dios y un temor de Dios. De tal manera que honramos a nuestros padres aun cuando nuestros padres tal vez ya no están. Honramos a nuestros padres cuando nuestros padres no nos ven. Honramos a nuestros padres cuando nadie está viendo. ¿Por qué? Porque hay un Padre Celestial que sabemos que está ahí. Y obviamente dentro de este punto es necesario decir que tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. ¿Me lo pueden leer, por favor? El tema que estamos viendo es responsabilidades de los hijos, solo para recordar, ¿no? Apocalipsis 4:11. Alguien que lo lea, por favor. Yo, pastor. Gracias, Fabi. Tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Ok, según este versículo, nosotros debemos de honrar a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es digno, porque Él creó todo lo que existe, absolutamente todo. Entonces, como Él creó todo lo que existe, ya con eso Él es digno de ser honrado. Ahora, llevémoslo a nuestros padres. La verdad es que tú y yo, sin nuestros padres, no existiríamos. Porque nuestros padres son los que se unieron y el fruto de esa unión somos tú y yo. Entonces, por ahí empezamos a saber que tenemos que honrar a nuestros padres, papá y mamá, por el simple hecho de ser nuestros padres. Porque sin ellos nosotros no tendríamos a quien honrar porque simplemente no existiríamos, no estaríamos aquí. Por eso ese primer punto ya es por default. Tenemos que honrar a nuestros padres por el simple hecho de que son nuestros padres. Obviamente, definitivamente, encontramos padres que no se merecen la honra, que hacen muchas cosas indebidas, definitivamente, muchas cosas que son incorrectas. Claro, claro que los hay. Claro que, y bueno, los hay, ¿no? Muchos. Pero aún así, eso no nos da permiso de deshonrar a nuestros padres. Para los hijos de Dios, como dije, nosotros honramos a nuestros padres por el hecho de que Dios nos lo enseña y somos hijos de Dios. Entonces, no hay pretexto, no hay excusa. Nosotros tenemos que poder honrar a nuestros padres aunque ellos no se lo merezcan, aunque ellos no hagan lo correcto. Híjole, qué difícil. Pero ahí es donde nuestra fe es puesta a prueba. Cuando nosotros decidimos hacer lo que Dios nos manda, simplemente porque Dios nos lo manda. Eso es, híjole, algo que Dios ve con mucha alegría y mucho gozo. Y eso nos lleva al segundo punto.
Vimos un hijo honra. Y número 2, un hijo obedece. Ay, un hijo obedece. Entonces, este punto, hago una aclaración y un paréntesis porque es muy importante. Un hijo obedece mientras vive en casa. ¿Ok? Ahora, podríamos a veces confundir obediencia y honra, pero la verdad es que la honra se le debe a los padres todo el tiempo, aun cuando los padres ya no estén. La obediencia solamente es por un tiempo. En el tiempo en el que como hijos estamos aprendiendo a ser obedientes. Veámoslo del lado de los padres. Los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser obedientes. ¿Por qué? Porque es de bendición para ellos. Porque si yo le enseño a mis hijas a ser obedientes, ellas van a poder fácilmente ser obedientes a la palabra de Dios. Pero llega un momento donde mis hijas ya no tienen que obedecerme. Cuando ellas se casan y se van de casa, ellas ya no tienen que obedecerme a mí. ¿A quién tienen que obedecer? A Dios. Los hijos y las hijas que salen de casa ya debieron de haber aprendido a obedecer a Dios. Y eso es lo importante, obedecer a Dios. Porque obedecer a Dios, vuelvo a lo mismo, es el principio. Y de obedecer a Dios, obedecemos a nuestras autoridades, sea la autoridad que sea. Pero si no obedecemos a Dios, mucho menos vamos a obedecer a las autoridades. Dios lo dice de esta manera: si tú no amas al que ves, no vas a poder amar a Dios. Entonces, por eso es importante aprender a obedecer a los padres, y después de obedecer a los padres, vas a poder obedecer a Dios. Para los que tenemos hijos pequeños o para aquellos que van a tener hijos, es importante enseñarle a nuestros hijos el poder de la obediencia. Los que tienen nietos, acuérdense que ustedes tienen un trabajo ya en donde están viendo que la palabra de Dios permanezca por sus generaciones. Y es importante que ustedes refuercen la obediencia. Hay abuelos que a veces tratan de saltarse a los padres. Eso no es bendición, ¿no? El abuelo tiene que respaldar a los padres porque los nietos tienen que aprender obediencia. Porque si aprenden a obedecer a los padres, van a poder aprender a obedecer a Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 8, por favor. Alguien que lo lea. A ver, si quieres yo lo leo, pastor. Gracias, Adolfo. Dice Hebreos 5:8. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Muchas gracias. Qué versículo tan interesante, porque definitivamente la obediencia se aprende a través del sufrimiento. Porque qué fácil es obedecer lo que nos gusta, ¿no? Pero lo difícil está cuando al obedecer estamos sufriendo. Por eso, como hijos, tenemos que aprender a obedecer, porque cuando Dios, después de que ya nos casamos y salimos del hogar de nuestros padres, Dios nos va a pedir obediencia. Y muchas veces esa obediencia va a traer un sufrimiento, ¿no? Definitivamente. Veamos a los héroes de la fe. Cuando obedecieron a Dios, muchos de ellos sufrieron. Porque la obediencia muchas veces conlleva el sufrimiento. Ahora, aquí vemos al Hijo de Dios que aprendió obediencia. Y dice que la aprendió a través de las cosas que sufrió. Qué interesante versículo, porque uno pensaría que Jesús no aprendió nada, porque Jesús es Dios. ¿A poco tiene algo que aprender el Señor? Pues Él lo sabe todo, ¿no? Pero recordemos que Jesús era completamente humano. Y todo lo que hizo en la tierra lo hizo como humano, no como Dios. A veces decimos, bueno, pues Jesús era Dios. Sí, sí era Dios. Pero todo lo que hizo en la tierra lo hizo como humano. Por eso en un momento
muy importante de la vida de Jesús. Estuvo en el huerto del Getsemaní diciendo, Señor, quita de mí esta copa. Por favor, te pido que ya no tenga yo que hacer esto. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Jesús se somete al Padre y muchas veces tú y yo no queremos someternos a Dios. Qué importante es aprender a obedecer. Veamos otro versículo dentro de la obediencia. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Alguien que lo pueda leer, por favor. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Wow. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Definitivamente la obediencia siempre será algo que al Señor le agrade. ¿Qué pasa cuando yo obedezco a una autoridad que está mal? ¿Eso agrada a Dios o no agrada a Dios? Bueno, definitivamente la respuesta es eso agrada a Dios. Dios le pedirá cuentas a esa persona por lo que está haciendo, que es incorrecto. Pero en Cristo nosotros tenemos que dejar de vernos a nosotros como el principal de la historia. Y entonces, si me piden obediencia, yo tengo que aprender a obedecer independientemente de lo que yo crea que es o no es. La obediencia definitivamente es una cuestión difícil, porque cuando obedecemos muchas veces tenemos que cancelar nuestros planes, cancelar nuestras ideas. Me acuerdo que en un momento el pastor Benjamín me enseñó una vez que a veces a nuestros hijos tenemos que simplemente decirles que no a algo por el simple hecho de decirles que no. No todo debe de ser sí, porque si nosotros les decimos a todo que sí, no estamos enseñándoles a obedecer. En la cultura que vivimos el día de hoy, donde los hijos han cobrado una importancia, o sea, muy grande, muchas veces los padres cometen el error de honrar a sus hijos antes que a Dios. Pero recordemos que tú y yo, nuestro papel como padres es enseñarle a nuestros hijos a honrar a Dios. Por eso es tan importante. Y el pastor Benjamín me decía, mira, a veces simplemente por el puro hecho de decirles que no. Si te piden algo y tienes el dinero para comprarlo, no siempre la respuesta debe de ser sí. Aunque tengas el dinero y aunque tal vez se lo merezcan, a veces la respuesta debe de ser no. Eso es una enseñanza de vida que debe de quedar en nuestros corazones. Porque cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos siempre que sí, ¿qué les va a enseñar la vida? La vida no enseña siempre que sí. En la vida encontramos muchos nos y llega la frustración. Por eso es tan importante enseñarle a nuestros hijos cómo deben de actuar cuando hay sí y cuando hay no, sabiendo que no todo en la vida es sí y obviamente no todo en la vida es no, ¿cierto? Entonces la obediencia se aprende a través del sufrimiento. Muchas veces Dios nos dice que no, muchas veces. Y como hijos de Dios, un rasgo de madurez es cuando Dios nos dice que no. Señor, pero he ido a la iglesia, Señor, he diezmado, Señor, he ofrendado, Señor, te sirvo, Señor, hago esto. Sí, pero aún así la respuesta es no. Muchas veces Dios nos va a decir que no. Fíjense, Sadrach, Mesach y Abednego es uno de los ejemplos que me acuerdo muy bien de esto. Ellos le dicen, veamos el grado de su madurez, ellos le dicen a Nabucodonosor, nosotros no vamos a adorar a tu estatua, no nos vamos a inclinar ante ella. Porque nosotros tenemos un Dios al cual adoramos y al cual servimos. Y Él nos salvará.
Pero si no nos salva, no importa, de todas maneras no nos vamos a arrodillar. La madurez de ellos era decir, mira, no lo vamos a hacer, no nos vamos a arrodillar, aunque nos eches al horno. Dios nos puede salvar, pero si no nos salva y morimos achicharrados, quiero que sepas, de todas maneras, no lo vamos a hacer. ¿Qué madurez tenemos? Porque muchas veces cedemos a la primera y decimos, híjole, pues como que Dios no me abrió esta puerta, pues tal vez lo que tengo que hacer es un poquito de trampa. A la primera. No quisimos ni esperar tantito. Cuando Dios a veces está probando, como dice la Biblia, nuestra fe. Y cuando prueba nuestra fe, está viendo en dónde está puesta nuestra confianza. Por eso es tan importante aprender a obedecer. Aprendamos que nuestros hijos obedezcan. Y como hijos, tal vez tú ya no estás en casa ahora, pero de todas maneras tienes a Dios, a quien necesitas obedecer. Otra de las cosas con las primeras básicas con las cuales aprendemos a obedecer a Dios es con el diezmo. Una de las cosas con la que más personas luchan en la iglesia. Es tan difícil obedecerla porque se están metiendo en algo que yo me he ganado. Algo en lo que yo trabajé, algo en lo que yo me esforcé, algo que yo le puse 8 horas diarias durante un mes. Me lo merezco. ¿Cómo es que Dios viene a tomar de lo mío? O bueno, me pide que lo dé. No estoy de acuerdo con eso. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No me gusta obedecer. Si no podemos obedecer en esa área, imagínate el día que Dios te pida que regales tu coche para un misionero en la sierra. Entonces, definitivamente, si no puedes dar el diezmo, mucho menos vas a poder dar un coche. ¿Sí? Entonces, la obediencia es difícil y Dios está trabajando con nosotros en la obediencia, siempre, siempre, porque nos encanta salirnos de ahí. Entonces, hijos, aprendamos a obedecer. Punto número 3, un hijo escucha. Un hijo tiene que aprender a escuchar. Esta no solo es cuando es el tiempo de estar en casa con padre y madre, sino también ya cuando hemos salido de nuestra casa, tenemos que aprender a escuchar. ¿Por qué? Bueno, porque nuestros padres van más adelante que nosotros. Nuestros padres ya pasaron por mucho de lo que nosotros hemos pasado. Y recuerda algo, tú y yo somos producto de nuestros padres. A fin de cuentas, hay una visión que viene corriendo por las generaciones. Podemos leer ahí Proverbios capítulo 4 del 1 al 7, por favor. Sí, pastor. Sí, gracias. Hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer, y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Muchas gracias, Mari. Sí, pastor. El libro de Proverbios nos repite esto que acaba de leer Mari en muchas ocasiones. Hijos, escuchen a sus padres. Hijos, escuchen a sus padres. Ahora, el libro de Proverbios fue escrito por Salomón. ¿Quién fue el padre de Salomón? David, el rey David. Definitivamente Salomón, mucha de la sabiduría que tenía, la recibió de su padre. Definitivamente. Porque su padre fue un hombre temeroso de Dios y un hombre que seguramente le dio muchas enseñanzas a Salomón. Presta atención, escucha, no te alejes de las instrucciones. Mi padre me enseñó, son algunas de las palabras que dicen estos versículos.
Toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, desarrolla un buen juicio. No te olvides de mis palabras, no le des la espalda a la sabiduría. Fíjate todas las veces que está diciendo, ella te protegerá. Mira lo que dice, ámala, ella te guardará. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. Si te das cuenta, dijo muchas palabras diferentes para lo mismo. Hijo, escucha. Hijo, pon atención. Nosotros como hijos tenemos que aprender a escuchar a nuestros padres, escuchar el corazón de nuestros padres. Hay muchos hijos que descalifican a sus padres por el simple hecho negligente, si puedo usar esa palabra, o necio, como lo diría la Biblia, o tonto, como lo diría en otras traducciones, es que ya está viejo, él no sabe. No, es que sus tiempos son otros. Esa es una necedad. Esa es una necedad, esa es una tontería, diría en otras traducciones la palabra de Dios. Pensar que porque una persona ya no tiene nuestra edad, ya no entiende el mundo, pues podrá no entender muchas cosas que suceden, pero las mejores sí las entiende. Estamos viviendo en una generación que menosprecia el consejo. Y eso es un error gravísimo. Eso es un error gravísimo. Padres, tenemos que aprender a escuchar el consejo de los que van más adelante. Hijos, tenemos que forzarnos a escuchar, a adquirir, a amar, a buscar, a deleitarnos en el consejo. Porque es una necedad creer que todo lo sabemos. Es una necedad creer que nuestras ideas siempre serán las mejores y nadie puede decirnos nada. Eso es una necedad. Eso es algo que nos lleva a aprender por el camino más difícil. Cuando hay mucho que aprender de aquellos que van más adelante de nosotros. Tenemos que aprender. Entonces no descalifiquemos. Más bien todos estos versículos que leyó Mari nos dicen aprende, 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 ama la sabiduría, búscala, cómprala, anhélala, disfrútala, deleítate. Tenemos que hacerlo. Es importante porque siempre hay algo que aprender, definitivamente. Hay personas necias el día de hoy que creen que no tienen nada que aprender y menosprecian. Pero siempre, siempre se puede aprender de alguien. Siempre. Cualquier persona que está alrededor de nosotros puede enseñarnos algo. Así que aprendamos. Escucha el consejo. Un hijo escucha. Un hijo cuida, es el cuarto punto. ¿Quién puede leernos por ahí, por favor? Proverbios 23, 22. Yo lo leo. Gracias. Escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Muchas gracias. Los hijos cuidamos. Los hijos debemos de cuidar. Para aquellos que ya no tenemos a nuestros padres en casa, o bueno, ya más bien ya no vivimos en casa de nuestros padres, tenemos que aprender a cuidarlos. Hay tanta enseñanza ahí, pero es nuestro deber cuidar a nuestros padres. Parte de la honra, como dije, la honra es el punto principal, porque si honramos, vamos a obedecer, si honramos, vamos a escuchar. ¿Y qué importante es esto? Regresándome un poquito al punto anterior, para poder escuchar a un padre, tenemos que aprender a honrar lo que está diciendo. Es muy distinto escuchar nada más por escuchar y honrar cuando escuchamos. Hoy tristemente cada vez más oímos a las personas y podemos oír a nuestros padres, pero nuestras actitudes reflejan con qué corazón los estamos escuchando. Si sí estamos poniendo atención. Muchas veces batallamos y cuando alguien nos está hablando estamos haciendo otra cosa.
Y qué fácil hoy, ¿no? O sea, qué fácil hoy, por ejemplo, con la palabra de Dios, ¿no? Los domingos o en nuestros grupos de vida. Qué fácil es poner la pantalla, pues nadie nos está viendo, la pongo ahí mientras hago otras cosas, mientras hago lo que sea. Y ese no es una actitud completa de honra, ¿no? Imagínense que Dios está hablando a tu corazón y estamos en el Facebook, ¿no? Así dándole scroll al Facebook. Tal vez la gente no nos ve, pero a fin de cuentas, si no hay una honra al escuchar, eso que escuchamos no va a producir nada en nuestras vidas. Lo vamos a oír, va a entrar por acá, saldrá por acá. Y qué importante es cuando escuchamos honrar la palabra de Dios. Parte de por qué diezmamos y ofrendamos es porque honramos la palabra de Dios, porque honramos aquello que se está dando. Definitivamente yo he visto cómo aquellas personas que honramos económicamente a aquel que da la palabra de Dios, somos los que más crecemos en la palabra de Dios. Porque esa es una manera de adquirir sabiduría. ¿Sabes qué? Honro esa palabra. Y al honrarla, somos bendecidos. Eso es sobre escuchar. Y la honra también nos lleva a cuidar a nuestros padres. Y aquí dice, no menosprecies a tu madre cuando es anciana. Ni a tu padre, obviamente. No podemos menospreciarlos, no podemos deshonrarlos. Tenemos que darles la honra que se merecen por el simple hecho de ser nuestros padres. Mateo capítulo 15, versículos del 4 al 6, por favor. ¿Alguien que no haya leído y nos lo pueda leer? Yo, pastor. Gracias. Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que habla irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esa manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Gracias, Joe. Híjole, fíjense qué mandamiento. Cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tiene que morir. En el Antiguo Testamento era suficiente que un padre y madre dijeran, ¿sabes qué? Este niño nos está hablando muy mal. Vamos a llevarlo al templo y vamos a apedrearlo. Imagínate que tuviéramos ese mandamiento el día de hoy. Te aseguro algo, todos honraríamos a nuestros padres. ¿A poco no? ¿Por qué? Porque no había de otra. O sea, o lo honrabas o se acababa tu vida. Los padres decidían, y esto tiene un porqué. La rebeldía nace del diablo. Y cuando nosotros le damos lugar al diablo, eso a la larga trae maldición sobre la tierra. Y lo vamos a ver en el siguiente tema. Y por eso el pueblo de Israel era muy severo con ese tipo de rebeldía. Cuando había esa rebeldía, definitivamente sacaban a los hijos y los apedreaban. Gracias a Dios, Cristo vino, pero a veces la gracia nos lleva a irnos un poquito del lado del libertinaje, cuando no debe de ser así. La gracia debe de ser para cumplir con mucho más fuerza aquello que Dios ya nos había mandado. Entonces, como hijos, no podemos ser irrespetuosos, no podemos faltarles al respeto a nuestros padres. Y fíjense, lo que hicieron los religiosos del tiempo de Jesús es que decían, tengo que honrar a Dios. Entonces, como tengo que honrar a Dios, pues no te voy a dar nada a ti. No le daban nada económicamente.
a sus padres diciendo, bueno, es que este dinero lo tengo que dar al Señor. Y eso no es honrar a Dios. Dios no se honra si nosotros le damos a Él, pero a nuestros padres no los honramos. Es una y la otra. Jesús decía, no dejen de diezmar y tampoco dejen la misericordia, el amor, el perdón. Es una y la otra. Y muchas veces escogemos, ¿no? Pues me es más fácil ir y llevar el dinero a la iglesia que darle a mis padres. Y Dios dice, no. Porque así estás echando a perder la palabra de Dios. Porque así le estás quitando la efectividad y el poder a la palabra de Dios. Entonces quiero decirte, no, honra a tus padres, cuídalos y hónralos. Eso es aparte del diezmo y de la ofrenda. Tenemos que hacerlo, tenemos que cuidarlos. Y el último punto número 5 de este primer tema, un hijo honra a los suegros. ¿Ok? Para este punto hay una historia muy buena que es el libro de Ruth, que no lo vamos a leer todo obviamente, pero la historia de Ruth habla, para aquellos que no lo han leído, de una mujer llamada Noemí, que estaba casada, tenía 2 hijos y sus 2 hijos se casaron. Pero de repente muere el esposo de Noemí, mueren sus 2 hijos. Entonces se queda viuda ella y se quedan viudas sus 2 nueras. Y entonces ella les dice, miren, todavía son jóvenes, no tenían hijos. Todavía son jóvenes, vayan y cásense con otro. Y miren lo que le dijo Ruth, alguien que pueda leer, Ruth capítulo 1, versículo 16. Yo, pastor. Gracias, Laurita. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Gracias, Laurita. Esta historia es impresionante. Te voy a decir por qué. Por muchas cuestiones. Ruth no era israelita. Ruth no era del pueblo de Israel. Noemí sí lo era. Noemí era del pueblo de Israel, pero sale Noemí con su esposo, sus hijos salen de Israel porque había una crisis, mueren, y entonces Noemí dice, pues voy a regresar a Israel. El problema es que Ruth no era israelita. Entonces, Ruth le dice, yo no te voy a dejar, yo voy a estar contigo, con su suegra, imagínense. Y le dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y a donde tú vayas, yo voy a ir. Recuerden que los israelitas eran muy celosos y todavía lo son muy celosos de su parentesco, de que son el pueblo de Dios. Bueno, Noemí le dice, vete, cásate. Le dice, no, yo voy a ir contigo. La otra no era así, renuncia y dice, bueno, pues yo me voy. Se fue. Regresan Noemí y Ruth y toda esa pequeña historia, que es un pequeño librito de la palabra de Dios, se desarrolla y nos enseña cómo Ruth se casa por las tradiciones que había en Israel con un familiar de su ex esposo, un hombre llamado Boz. No Buzz Lightyear, este es Boz nada más. Y entonces este Boz se casa con ella y lo impresionante es que este Boz es bisabuelo del rey David a través de Ruth. Entonces el rey David, tal vez el rey más conocido e importante de todo el pueblo de Israel, tenía una bisabuela que no era israelita, pero que decidió honrar a su suegra. Decidió que ella iría a su familia, sería de su pueblo y caminaría en su visión. Obviamente sabemos también después que del rey David surge el Señor Jesús, de una mujer que no era israelita, pero fue una mujer que aprendió la honra. En la Biblia tú vas a encontrar muchísimos casos de personas que cuando deciden honrar son bendecidos.
muchísimos. La gran mayoría de casos de personas que reciben milagros son personas que sabían honrar. Porque la honra es una llave a la bendición. Tristemente, el día de hoy no se enseña sobre la honra. A veces se puede enseñar de la obediencia, pero la honra va mucho más allá de la obediencia. Y como hijos de Dios, tenemos que aprender a honrar y a enseñar a honrar, que es muy diferente. Vivimos en un país carente de honra, definitivamente. Lo hemos hablado, pero es importante que enseñemos a honrar. Tenemos que aprender a honrar y por eso oramos. Cada semana estamos orando ahora por nuestro presidente, gobernadores, padres, obviamente. Estamos orando por el ejército, estamos orando por la Guardia Nacional, porque tenemos que honrarlos. No nos corresponde a ti y a mí juzgar si hacen bien o mal. Podemos tener nuestras ideas y nuestras convicciones. Lo que sí nos corresponde es honrarlos. Y México va a ser más bendecido cuando aprendamos ese principio. Honrar, 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 honrar. Porque la honra trae bendición. Así que este es un regalo de Dios. Y es impresionante cómo cuando Dios desea bendecirnos, Él pone un mandamiento que trae bendición en Él. Y nos dice, ¿sabes qué? Quiero bendecirte. Si tú honras a tus padres, te voy a bendecir. Si tú honras a tus suegros, te voy a bendecir. Hónralos y serás muy, muy bendecido.